Estamos verificando que se estuviera grabando la clase y efectivamente nos aparece en un icono aquí en la computadora exactamente que se encuentra grabando. Gracias a los 295 estudiantes que ya están conectados para la recepción, el compartimiento de esta clase. Bien, habíamos enfatizado y estamos reiterando que efectivamente el objetivo que nos estamos planteando para esta tarde es fortalecer esos conocimientos jurídicos conceptuales en relación a ese instituto jurídico civil, bien o bienes, la propiedad y demás derechos reales, en congruencia con su fundamento, con ese fundamento material que encontramos en el decreto ley 106. Entremos entonces en materia y vamos a ir viendo esa conceptualización. Cada uno de nosotros tiene una conceptualización de qué es un bien. Para algunos es cosa, para algunos el bien no es más que la cosa. Para otros son objetos que pueden ser materiales, pueden ser inmateriales. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio define bien como aquel conjunto de objetos inmateriales susceptibles de valor, así como también las cosas, y el conjunto de bienes constituyen realmente el patrimonio. El patrimonio entonces reúne en sí la cosa, la relación y ese caudal de bienes que una persona pueda tener o acumular. Veamos ahora qué es lo que realmente establece el Código Civil en su artículo 442. Esa es la definición legal de bienes. El artículo 442 del Código Civil de forma taxativa establece: son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Vemos desde ya que realmente el Código Civil no hace más clasificaciones en relación a bienes que dos: bienes muebles y bienes inmuebles. Sin embargo, es importante tener en cuenta en relación a bienes muebles lo que establece el artículo 2, incisos D y E de la Ley de Garantías Mobiliarias. Es bueno que vayamos viendo ese decreto, por favor, es bueno tenerlo en consideración, que lo revisen para que podamos fortalecer nuestro caudal cognitivo teniendo en consideración ese artículo. El artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece la definición de los siguientes términos aplicables tanto para el singular como para el plural. Para efectos de esa ley se entiende. Y en la literal D establece bienes corporales, todo tipo de bienes muebles físicos, incluyendo, entre otros, inventarios fijos o revolventes, equipos de toda naturaleza, accesorios, títulos de crédito, títulos representativos a mercaderías. Además, contempla acciones o participaciones en sociedades mercantiles emitidos en papel. Considera también como bienes muebles o bienes corporales. Bienes incorporales está en la literal E, que también aplica en esta conceptualización de bienes muebles. Y establece el artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias, recuérdese que es el decreto 51/2007. Bienes incorporales, todo bien mueble que no sea corporal, incluyendo, entre otros, créditos, rentas y derechos de propiedad intelectual. Veamos entonces
que dentro de esa clasificación que el Código Civil hace de bienes muebles e inmuebles, está la Ley de Garantías Mobiliarias y que nos hace una definición de que hay bienes muebles corporales e incorporales. Bien, vamos a continuar y veamos los siguientes aspectos siempre en relación a los bienes. Encontramos ya una definición ahora de posesión. Hemos escuchado propiedad, posesión, uso, goce, y aquí vamos a ir reforzando apreciables y futuros profesionales del derecho esos temas. La posesión es en sí la tenencia de una cosa. El que posee una cosa podrá disponer de la misma para su uso, para su goce y disfrute, por supuesto, con el ánimo de someterla a su propiedad. Posesión entonces es tener la cosa, disfrutar de la cosa, y muchas veces con ánimo de propiedad. Recuerdo, y lo vamos a ver, que el Código Civil, lo vamos a fortalecer enseguida, establece que la posesión presume la propiedad. Bueno, pero ¿qué es propiedad? La propiedad, el artículo 464 de nuestro Código Civil, usted lo tiene a la mano y puede ir viendo esos temas de una vez, establece que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las observancias de las obligaciones que establecen las leyes. Esa es propiedad. Pero hay un sustento constitucional que nos ayuda a darle el soporte en la norma máxima, en la norma suprema que es la Constitución. Y el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la norma fundamental en relación a la propiedad, establece: se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario que el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Entonces, la propiedad es un derecho constitucionalmente establecido y estamos claros que es la libertad de disponer o la facultad de disponer, de gozar de esos bienes, siempre con las limitaciones que puede establecer la ley. Como ejemplo, licenciado, por ejemplo, la expropiación, por ejemplo, la extinción de dominio, son dos cuestiones que pueden servir y eso hablaremos despuesito como límites a la propiedad. Muy bien, derecho real. Hemos escuchado hablar del derecho real. ¿Y qué es ese derecho real? ¿A qué le llamamos derecho real? El derecho real lo vamos a conceptualizar y después vamos a hablar de unas teorías que nos ayudan o que tienen diferente argumentación en relación a ese concepto. El derecho real es la facultad que permite al titular, al dueño, de disponer y obtener ventajas económicas de una cosa de manera exclusiva, de manera total o parcial. Puede ser un bien propio o un bien ajeno. ¿Cómo? Sí, si se trata, por ejemplo, de usar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, dispone del goce, del uso
de la cosa de manera parcial, porque usted no es el propietario. Pero entonces, regresemos. Derecho real. Facultad que le permite al titular disponer y obtener ventajas económicas de una cosa de manera exclusiva. Puede ser de manera total o parcial. Puede ser de un bien propio o ajeno. O también disponer con ventaja económica o servir de garantía para el cumplimiento de una obligación. Derecho real, facultad de que una persona tiene para disponer de sus bienes y también del uso de un bien ajeno, total o parcialmente. Veamos, continuemos con este tema que es muy, muy interesantísimo, muy importante. De los derechos reales, si nos piden ejemplos de derechos reales. Después de leer varios libros, uno entiende que derechos reales pueden tenerse como ejemplo la propiedad, la posesión, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, etc. Y cuando estábamos hablando o acabamos de enfocar el concepto de derecho real, hay tres teorías, jóvenes, tres teorías que estuvieron procurando para así el que se entendiera el derecho real desde su perspectiva. Hay tres teorías. ¿Cuáles son? La clásica, la personalista y la ecléctica. Para poder definir, conceptualizar el derecho real, una teoría, la denominada clásica, esta teoría lo que sostiene es que concibe el derecho real como el dominio, el señorío o el poder que se tiene directamente sobre la cosa. Ese es el criterio, el sustento de la teoría clásica. El dominio que se ejerce sobre una cosa, sobre un bien. Mientras tanto, la teoría personalista, esta teoría está más enfocada a que la única forma de conceptualizar el derecho real es entender que solo pueden haber relaciones jurídicas en relación a una cosa, pero no por el dominio que se ejerza sobre ella, sino a la relación que una persona tiene con otra por esa cosa, por ese bien. Entonces, más lo ve desde la perspectiva personalista. Es la persona, no la cosa. La teoría clásica no es el dominio sobre la cosa. Pero, como siempre, en este tipo de discusiones jurídicas aparece la teoría ecléctica y la teoría ecléctica dice no. No hay que exagerar, no hay que ir a extremos. El derecho real sí es dominio en la cosa o sobre la cosa, sobre el bien, pero que ese dominio es el que genera las relaciones personales con otros que deben, que pueden o que quieren disponer, negociar, transigir sobre esa cosa. Veamos ahora las características de un derecho real. Esas características son dos, de carácter inmediato y de carácter absoluto. La primera característica, el derecho real es de carácter inmediato. Relaciona a la persona directamente con la cosa sin intermediario. Esa es realmente una característica del derecho real. Esa acción, esa facultad que una persona ejerce, usted sobre su teléfono, por ejemplo, usted sobre o en su computadora, con ese derecho que tiene sin intermediario, sin interpósita persona. La característica o el carácter inmediato del derecho real. Y es absoluto el derecho real. Sí, porque es oponible a todos los demás. Yo soy titular, soy dueño de un bien mueble que conozco como teléfono. Por supuesto que esa titularidad se opone
contra todas las personas que puedan rodearme o que quieran reclamar algún derecho en ese teléfono, en ese bien, cualquiera que sea. Entonces, las dos características del derecho real es inmediato, no hay intermediario entre cosa y dueño. Es absoluto o es absoluta esa característica porque se opone a todas las demás personas. ¿Y cuáles son las clases de derechos reales? ¿Cuáles son las clases de derechos reales? Son 3 clases de derechos reales: de goce, de mero goce y de garantía. Vamos a desarrollar este importante tema. Veamos. Derecho real de goce. Por favor, quiero que le pongan atención a la diferencia que existe entre derecho real de goce, de mero goce y de garantía. Cuando hablamos de derecho real de goce, nos estamos refiriendo, vean, a la facultad de usar, de gozar, de disfrutar y, disponer de un bien propio. Hay una palabra resaltada que tiene que tener en cuenta en esa clasificación de los derechos reales. De goce es facultad de usar, de gozar, de disfrutar y disponer de un bien propio. Ejemplo de derechos reales de goce: la propiedad y sus formas especiales, la copropiedad, la propiedad horizontal, la medianería, entre otros. Puede servirnos de ejemplo de los derechos reales de goce. Aquí debe tenerse en consideración que se ejerce el derecho, el poder único sobre el bien, titularísimo, por decirle un nombre. Yo soy dueño de una bicicleta y puedo disponer, puedo usarla, puedo gozarla, disfrutarla y disponer de ella, venderla pues. Pero vayamos ahora a otra de las clases de derechos reales, de mero goce. De mero goce. Facultad de usar, gozar y disfrutar, pero no se tiene la facultad de disponer de un bien ajeno. Ejemplo: uso, usufructo, habitación y servidumbre. A ver, veamos. Cuando yo soy inquilino, soy arrendatario en una casa, en un bien, yo tengo el derecho de usar, claro, soy inquilino. Tengo el derecho de gozar de ese bien, por supuesto, de disfrutar la posesión que tengo, por supuesto, también es un mero goce. Pero si soy inquilino, no puedo disponer de un bien ajeno. ¿Nota la diferencia? Derechos reales de goce, ahí sí puedo disponer porque es mi propiedad. Derechos reales de mero goce, ahí no puedo disponer porque solo puedo gozar y disfrutar. Si le reitero, soy arrendatario, puedo usar, pero no disponer. Si se constituye una servidumbre, tengo un bien inmueble y por circunstancias topográficas, de ubicación o yo qué sé, no tiene acceso hacia la vía pública, no hay alguna servidumbre, un camino, perdone mi forma coloquial, pero así vayamos para ir entendiendo, ¿está bien? Para explicarme mejor. Usted capta mucho más y yo procuro de lo más sencillo para darme a entender. Tengo un bien, un terreno, un inmueble, y no hay acceso a ese bien inmueble. Entonces, necesito constituir alguna servidumbre para que el bien que yo dispongo
pueda comunicarse con la vía pública más inmediata. Para eso necesito realizar un acto jurídico, una relación jurídica con el predio o el dueño del predio más cercano a esa vía pública y constituir la servidumbre. Se entiende que la servidumbre está constituida, pero yo no puedo enajenar ese bien porque contractualmente se me confiere el derecho de pasar por un tiempo a perpetuidad, yo qué sé, sobre un bien, pero no puedo disponer de eso. Entonces, derechos reales de goce los explicamos, hay libre disposición aparte de usar y gozar. De mero goce solo existe la facultad de usar y gozar, pero no de disponer. ¿Y cuáles son los derechos reales de garantía? Son aquellos que se otorgan, son aquellos que se constituyen con el fin específico de garantizar el cumplimiento de una obligación. La hipoteca es una forma de gravar un bien. La prenda, etcétera, son derechos reales de garantía. Sirven o se constituyen solo para cumplir una obligación adquirida y garantizar así su cumplimiento en seguridad del acreedor. Bueno, salimos de los derechos reales, ya sabemos que son bienes, hablamos un poquito de propiedad, pero ahora vamos a la clasificación de los bienes. Clasificación de los bienes. Por su naturaleza hay distintas formas de clasificar bienes y estoy seguro que usted ha de encontrar en las lecturas que le apasionan realizar algunas otras clasificaciones. A mí me parece mucho más congruente con nuestra realidad civil la clasificación que voy a describir en este apartado. Los bienes por su naturaleza se clasifican en corporales e incorporales. ¿Se recuerdan que fuimos y hablamos un poquitito ya de garantías mobiliarias? Y ahí podemos ver también en esa otra ley que existen esos bienes corporales, o sea, los que tienen existencia física. Incorporales, no físicos, los que no tienen existencia física, las marcas, por ejemplo, los derechos de autor, etc. ¿Estamos? Por su naturaleza. Corporales con existencia física. Incorporales sin existencia física, ya hablamos de ejemplos. Por sustitución, fungibles y no fungibles. Veamos. El artículo 454 del decreto 106 establece: los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Repito, fungibles son aquellos bienes muebles que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Y no fungibles, los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Un ejemplo de esto es el dinero. El dinero es un bien fungible. Usted recibe como remuneración una cantidad de dinero por un X negocio jurídico realizado, digamos 100,000 quetzales, y todo el dinero que recibió en billetes de 100 quetzales. Pero, ¿será que puede sustituirse esos billetes de 100 quetzales
por otros de 200 quetzales para que cubran una cantidad similar a la que usted recibió, por supuesto. Pues un crédito, un contrato de crédito en el que le dan a usted determinada cantidad de dinero. Hablemos de algo sencillo, 10,000 quetzales. Ese bien mueble es fungible, porque el dinero, los billetes que usted recibió de esos 10,000 quetzales, tenían una identificación, un valor, supongamos que sean solo de 100 quetzales. Pero cuando usted va a devolver para cumplir esa obligación como deudor, no va a devolver los mismos billetes, no va a devolver la cantidad, sí, pero los mismos billetes no, porque usted desde que lo adquirió los destinó para X actividad de tracto comercial. Pero entonces esos bienes muebles, el dinero es un bien mueble fungible, porque puede ser sustituido el billete de 100 que yo tengo por el billete de 100 que usted tiene. Ahora bien, por su posible uso repetido, los bienes se clasifican en consumibles, se terminan con su uso. Ejemplo, el petróleo. Ejemplo, el trigo. No consumibles, por ejemplo, algo muy burdo, pero ahí está, la tierra no se consume. Puede utilizarla, puede usarla constantemente y no se termina. Podrá afectarse tal vez, pero no se termina. Ahora bien, por su fraccionamiento, por su división, los bienes pueden ser divisibles y pueden ser indivisibles. Divisibles se dividen sin destruirse. Un inmueble, usted es dueño de 10 cuerdas de terreno y vende 5. Fraccionó su terreno en 2, lo dividió en 2. Eso implica generar una finca distinta, pero no se destruye. Es divisible, entonces, el bien inmueble que usted está fraccionando. Indivisibles, el patrimonio familiar es un bien indivisible. Bueno, vamos a tomar un poquito el patrimonio familiar y le suplico, por favor, que vaya a su Código Civil en el artículo 356. Los bienes constituidos en patrimonio familiar, son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse salvo caso de servidumbre. Entonces, el patrimonio familiar es indivisible. Muy bien. Veamos otros aspectos relevantes en relación a la clasificación de los bienes. Por su existencia en el tiempo, los bienes se clasifican en de existencia presente y futura. Existencia futura. Presentes, los de existencia inmediata. Muebles, un escritorio, un vehículo que lo tiene, está a la mano. Bienes futuros, la cosecha, las crías. ¿Y será que puede contractualmente disponerse de bienes futuros? Sí. Algunas veces se garantiza el cumplimiento de una obligación prendando las cosechas. También no sería el término correcto. Garantizando, mejor dicho, el pago con la cosecha futura, es lo correcto. Con las crías futuras. Entonces, por su existencia en el tiempo, los bienes se clasifican en presente, los que están para disponerlos, y los futuros, los que se esperan que vengan.
por su existencia en el espacio. El artículo 445 y 451. Veamos por favor el 445 de nuestro Código Civil. De una vez describe el artículo 445 bienes inmuebles. Son bienes inmuebles el suelo, subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentran en la superficie o dentro de la tierra. Los árboles, aló, 445 Código Civil. Son bienes inmuebles los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Veamos también las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente son bienes inmuebles. Las cañerías conductoras de agua, las candelas de drenajes, de electricidad incorporadas al inmueble. Los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Los muelles, los diques, los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos permanentemente a su tierra, a su finca. Bienes inmuebles, ¿ya recordaron, jóvenes? Ahora vean lo que regula el artículo 451. El artículo 451 de nuestro decreto 106 hace una descripción de los bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes muebles, jóvenes? En conceptualización general, aquellos que pueden trasladarse de un lado para otro, bienes muebles, movibles, trasladables. ¿Y cuáles regula como bienes muebles el Código Civil? Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde están colocados. Esa mesa donde usted tiene colocado su computadora, por supuesto que es un bien mueble. ¿Puede trasladarlo usted de un ambiente de su casa a otro? Por supuesto. ¿No hay menoscabo a su integridad, a la integridad física del mueble? No hay. Otros bienes muebles, las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal, una casa o construcción informal, galera, rancho, etc. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. Los derechos de crédito referente a esos derechos de crédito referente a muebles, dinero o servicios personales, los derechos de autor o inventor comprendidos en las propiedades literarias, artísticas e industriales. Vean ustedes que es importante tener en cuenta los derechos de autor. Vamos a ver. Es necesario referirles lo que preceptúa o lo que regula el decreto número 3398, por favor, jóvenes, el derecho de autor y derechos conexos. ¿Por qué le referimos esto? Porque también pasan a ser bienes muebles. Ya se hace una referencia en relación a estos en el artículo 451 del Código Civil.
Bueno, ya hablamos de bienes presentes, futuros, de bienes muebles e inmuebles. ¿En qué caso un bien mueble se tiene como inmueble? ¿Aló? ¿En qué caso un bien mueble se tiene como inmueble? Por ejemplo, los semovientes que están al servicio de la explotación de una finca. Antes era muy frecuente el uso de bueyes para el arado, para trabajos agrícolas en fincas, y esos semovientes se constituían en inmuebles porque estaban destinados a esa explotación específica. La ley de aeronaves, en su artículo 39 de la ley, o sea, repetimos, ley de aviación civil, se convierte en inmueble. Por favor, veamos. Es importante que vayamos a la ley de aviación civil. Vamos a ver, para que fundamentemos que efectivamente las aeronaves que están destinadas al uso frecuente en determinado espacio llegan a constituir o a denominarse bienes inmuebles. Hay que tener en cuenta esa ley de aviación civil, pero solo como mera referencia de cuando un inmueble se constituye en bien inmueble. Clasificación de los bienes ahora de acuerdo a su pertenencia. Por su carácter de pertenencia, ¿cuáles son los bienes de dominio público? Ahí sí vamos a ir un poquito al capítulo 2 del Código Civil, de los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen, de dominio público. Pertenecen al Estado. Los bienes de dominio de por público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso público especial. Bienes nacionales de uso común. Los bienes nacionales de uso común, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los bienes nacionales de uso común? Las calles, los parques, caminos, puentes que no sean de propiedad privada, los puertos, los muelles, embarcaderos, portones y demás obras de aprovechamiento general, construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. Las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley. Los lagos y los ríos navegables y flotables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional. Las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial, en la forma que establece la ley de la materia, y las aguas no aprovechadas por los particulares son bienes de uso común, son bienes nacionales de uso público común. La zona marítimo terrestre de la República y así. Tenemos los bienes de uso común. Pero también tenemos los bienes nacionales de uso no común. Los bienes nacionales de uso no común están regulados y descritos, enumerados en el artículo 459. Los que están destinados al servicio del Estado, los de uso público cuando dejen de serlo o de hecho por virtud de una ley. Bienes nacionales de uso no común, los ingresos fiscales y municipales. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Los terrenos baldíos son bienes nacionales de uso no común. Los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes, la herencia vacante, los bienes vacantes,
y los que adquieran el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. Los excesos de propiedades rústicas. Excesos de propiedades rústicas o urbanas se convierten en bienes nacionales de uso no común. Excesos de finca, se convierten en bienes nacionales de uso no común. Y los monumentos y las reliquias arqueológicas son bienes nacionales de uso no común. Pero creo que es importante que, por favor, tomen su constitución. Vamos a ver la Constitución Política de la República de Guatemala y vamos a irnos al artículo, por favor, 121. Vamos al artículo 121. Bienes del Estado. Y aquí la Constitución Política de la República también tiene una descripción, tiene una regulación en cuanto a los bienes del Estado y los clasifica en los de dominio público, las aguas y la descripción de todo lo que hemos mencionado, y si esa descripción de esa norma o el desarrollo de esa norma está en los artículos que ya hemos referido al Código Civil, es sencillamente porque el Código Civil lo que hace es desarrollar una norma constitucional que la tenemos contemplada en el artículo 121 de nuestra Carta Magna. Bien, de dominio privado ya platicamos un poquito de eso, pero podemos enfatizarlo. Bienes de propiedad privada. Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que cuenten o que tengan un título legal. Son los bienes de propiedad privada. Y ahí integramos entonces el artículo 39 de nuestra Constitución, que garantiza el derecho de propiedad privada, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que las leyes al respecto puedan regular. Veamos otra clasificación por su carácter de apropiación. Los bienes por su carácter de apropiación son apropiables, que pueden tener dueño, y no apropiables, los que no pueden ser propiedad de nadie. Si respira profundamente, si lo hace usted un acto, usted está respirando aire. Ese bien no es su propiedad. Usted ve el ambiente que lo rodea. Hay claridad, hay iluminación. Son bienes no apropiables. Conservables, y deberíamos de ocuparnos de eso, pero son bienes no apropiables. Permiso. Y los apropiables, los que pueden tener dueño. Ya hablamos de una serie de ellos, bienes muebles, inmuebles, etc. Continuemos. De acuerdo con lo que establecen del artículo 442 al 455, veamos que el código anterior y otros códigos civiles agrupaban, clasificaban los bienes en inmuebles, muebles, en movientes y derechos y acciones. Pero el decreto ley, o sea, nuestro actual Código Civil, solo los divide en inmuebles y bienes muebles. Ya hablamos de la Ley de Garantías Mobiliarias. Recuérdese que leímos el artículo 2, leímos la literal D, leímos la literal E de esa Ley de Garantías Mobiliarias, y ahí vimos bienes muebles corpóreos e incorpóreos. Está también una referencia muy buena, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en su artículo 3. Apoyémonos, que tenemos la posibilidad de ver esa ley. Vamos a ver, de protección del patrimonio cultural de la nación. Veamos si podemos obtener esa información.
para que veamos el artículo tercero. Artículo primero, el artículo segundo, estoy tratando de ubicar. Aquí estamos, vamos a ver. Sí. Bienes culturales muebles. Usted ve en esa ley las disposiciones generales. Dice que la presente ley tiene por objeto regular la protección, defensa e investigación de bienes culturales. Y ahí está hay una clasificación establecida. El artículo tercero dice: para los efectos de la presente ley se consideran bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación los siguientes. Y habla patrimonio cultural tangible. Y luego literal A, bienes culturales inmuebles. Y así, en esa ley de protección del patrimonio cultural de la nación, encontramos también una clasificación de los bienes que ya hemos estado refiriendo. Seguimos. Esto lo habíamos dado un pequeño enfoque, pero veamos que las cosas apropiables, los bienes apropiables, son las cosas que no están excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. La regla general es que todo lo que no esté excluido del comercio constituyen bienes o cosas apropiables. Pero hay excepciones. Hay excepciones. El artículo 5 de la ley de expropiación, pero antes del artículo 5 de la ley de expropiación, perdonen, vamos a procurar ver el artículo 40 de nuestra Constitución. Vamos a ver, artículo 40 de la Constitución, expropiación. Y leemos esta norma primero para ver una excepción a los bienes que son apropiables o que siendo propiedad de personas particulares o jurídicas pueden ser sujetos de expropiación, de limitar ese derecho a ser propietario. El artículo 40 de nuestra Carta Magna establece: en casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. ¿Qué significa? Que si soy dueño de un bien y que por necesidad el Estado requiere que ese bien se me sea expropiado, si yo no quiero venderlo de forma voluntaria, la expropiación procede. Pero cuando dice se va a justipreciar, ¿eso qué significa? Se va a hacer un avalúo para determinar cuál es el valor actual de ese bien y de esa manera indemnizarme, pagarme el valor del mismo atendiendo ese avalúo o justiprecio. La indemnización, si hay expropiación, deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Pero hay una excepción fuerte. Claro, solo en casos de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización. Pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de la indemnización, estoy hablando de la expropiación, de la indemnización por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso
el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. ¿Ok? Se me puede expropiar, por supuesto, pero hay que justipreciar, hay que hacer efectivo el pago de la indemnización por ese acto que el Estado puede hacer en perjuicio de un particular. Muy bien, ley de expropiación. Necesitamos ver un poquitito allí. Vamos a ver si conseguimos el apoyo documental. Y dice el artículo 5 del decreto 529. Artículo 5. Objeto de la expropiación. Les recuerdo, jóvenes, como se compartió al inicio de las clases, es necesario que todos los decretos, leyes que vayamos refiriendo, las adquieran para su lectura, porque estimo van a ser parte de su evaluación. Y hablando de la ley de expropiación, en su artículo 5 establece: objeto de la expropiación por causa de utilidad o necesidad pública, por interés social, pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. Bueno, hemos ido enfocando otras normas que nos ayudan a ver lo que son las cosas expropiables como una excepción a la propiedad, como una afección, como una consecuencia que limita mi libre derecho de propiedad privada. Bueno, cosas que están fuera del comercio. El artículo 444. Vamos a ver. Siempre en nuestro Código Civil, veamos por favor el artículo 444. Cosas que están fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona. Y por disposición de la ley, las que ella declare irreductibles a propiedad particular. Para eso, les recomiendo que por favor lean o vean la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Por tiempo les suplico que puedan acudir a esa Ley de Mercado de Valores y Mercancías y por favor leer el artículo 2, inciso B de esa ley. Hemos hablado entonces de cosas que están fuera del comercio, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 444 del Código Civil. Bienes inmuebles. El artículo 445 ya lo leímos, ya hicimos una descripción de ese artículo, de esa disposición sustantiva, y ya describimos cuáles son los bienes inmuebles. Allí hablamos del suelo, del subsuelo, se recuerda, hablamos de árboles, etc. Además de eso, los derechos reales. Excepción está la cédula hipotecaria, que la tenemos regulada en el artículo 605 del Código de Comercio. Auxiliémonos, por favor, del Código de Comercio en su artículo 605. Las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley serán títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca, no perderán su calidad de muebles. No perderán su calidad de muebles. No se aplicarán las disposiciones del artículo 867 del Código Civil a la creación de cédulas hipotecarias por un banco o con intervención o garantía del mismo, en cuyo caso los avalúos efectuados por el banco servirán de base para determinar el máximo de emisión. Pero, ¿qué interesa aquí? Interesa tener en cuenta que las cédulas hipotecarias que son emitidas de conformidad con la ley serán títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca, no pierden su calidad de bienes muebles. Entonces, bienes inmuebles ya sabemos cuáles. Derechos reales, hay bienes inmuebles a excepción de las cédulas hipotecarias, por lo que ya leí.
Los que no puedan ser separados sin destruirse o alterarse son bienes inmuebles. Materiales de un edificio también son bienes inmuebles. Accesorios aplicados permanente a un fin económico en un bien inmueble, por supuesto que se constituye en bien inmueble. Continuemos, respetables y futuros abogados, y veamos ahora cómo nos centramos un poquito más en los bienes muebles. Ya hicimos una referencia de los bienes muebles y leímos también en parte lo que regula el artículo 451 de nuestro Código Civil. Pero además de los regulados como muebles, están los títulos de crédito en el artículo 385 del Código de Comercio. Las obligaciones sociales en el artículo 544 del Código de Comercio. Las empresas mercantiles. Veamos esos títulos de crédito, artículo 385 del Código de Comercio. No se olvide entonces, por favor, que tiene que tener en cuenta para su preparación el Código de Comercio, que es importante, por favor, buscar que estén totalmente actualizados y así evitar referir algunos artículos o normas que ya hayan sido derogadas. El decreto del Congreso 2-70, que es el Código de Comercio, en su artículo 385 establece lo siguiente. Por favor, si tiene el Código de Comercio a la mano, por favor vaya conmigo y veamos. Títulos de crédito. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen calidad de bienes muebles. Repito, los títulos de crédito tienen calidad de bienes muebles. Bueno, las empresas mercantiles, los valores anotados en una cuenta, artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, también son bienes muebles. Continuemos, por favor. Y ahora nos adentramos al tema de la propiedad. Propiedad. Es el derecho de gozar, usar, disfrutar, y recuérdese cuando hablamos del derecho real de goce. Cuando hablamos del derecho real de goce, allí hablamos mucho de lo que es la propiedad, que tiene una característica importante, que se puede disponer de los bienes, por supuesto, dentro de los límites y atendiendo obligaciones de ley. División del derecho de propiedad. Aquí vemos los siguientes aspectos: nuda propiedad, usufructo, nudo propietario. Veamos. La nuda propiedad es el derecho de dominio que corresponde al propietario. La nuda propiedad la tiene la persona dueña de un bien que puede usar, gozar, disfrutar y disponer. Y puede disponer siempre que ese bien no esté gravado con hipoteca, con anotación de demanda o alguno de los gravámenes que establece tanto el Código Civil como algunas otras normas como el Código Procesal Civil y Mercantil. Y cuando están grabados no pueden enajenarse. Y si enajena es en afectación de terceros. Pero la norma general es que no puede enajenarse un bien que esté grabado. Si por el uso otro posee el bien, al terminar ese uso, el nudo propietario recupera la plenitud del dominio. El dominio realmente en sí es esa facultad de disponer en su totalidad, a plenitud, de la nuda propiedad. ¿Y qué es el usufructo?
El usufructo es el derecho que le asiste al dueño de gozar, usar, disfrutar o dar en arrendamiento, por ejemplo, un bien. Nudo propietario, entonces, con lo que ya hemos platicado, es quien puede disponer la enajenación de un bien siempre que esté libre de gravámenes. Mantener la nuda propiedad es no tener, no gravar un bien para poder disponer en el momento que el titular del derecho así lo quiera. Veamos, tenemos más aspectos relevantes que ir enfocando y ahora siempre algunas disposiciones generales en relación a la propiedad. Abuso del derecho. Si recuerdan cuando leímos el artículo 39 de la Constitución, que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho de propiedad privada y que todos pueden disponer siempre con las limitaciones que establece la ley. El artículo 465 del Código Civil, veamos, regula que el propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicios a otras personas y especialmente en sus trabajos de explotación industrial. Está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Hay límites, hay disposiciones legales que dicen que no se puede abusar del derecho. Por ejemplo, si usted es propietario de un bien y pretende realizar alguna actividad industrial que signifique la perforación de pozos a determinada profundidad, esa acción, ese aprovechamiento de su propiedad podría generarle una afectación al predio vecino. Y la ley establece que no debe hacerse eso y por las mismas circunstancias nos lleva a atender disposiciones que en otra ley están establecidas, la ley de minería, hidrocarburos, etc. Expropiación forzosa, ya hablamos de la expropiación, se recuerda del artículo 40 de la Constitución, que bueno, pero veamos el 476 ahora del Código Civil. Vaya conmigo, ayúdenme por favor. Obligación de cerrar el fondo. Todo propietario debe cerrar su fondo, de modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre. Bien, cerrar, ¿qué es el fondo? El fondo es el área física de un inmueble. Y entonces, cuando hay razones de utilidad colectiva, cuando hay razones de utilidad pública, es necesario atender algunas disposiciones, pero para no perdernos. Cuando hablamos de la expropiación, ya referimos la ley de expropiación, en qué casos puede o no generarse, y hablamos de la indemnización. Y el artículo 476 que hemos leído, pues refiere más que todo la protección del fondo y la excepción esa de que si hay necesidad de constituir servidumbre, es una limitación para el propietario de un bien. Veamos reivindicación de la propiedad. ¿Qué reivindicar? Reivindicar es requerir o reclamar de otro que esté disponiendo de un bien que me corresponde, de un bien propiedad particular. Veamos si no nos hemos equivocado con lo que el artículo 469 establece. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. Reivindicar. Usted es dueño de un bien inmueble que está muy distante del lugar donde usted vive. Tiene su bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad. Pero ¿qué sucede? Aprovechándose de la lejanía en que usted se encuentra,
alguna persona que vive a inmediaciones de su predio viene y se posesiona en él mismo. ¿Qué derecho le da la ley? La ley le permite reivindicar esa propiedad, reivindicar esa posesión para poder hacer uso de lo que establece el 464 del Código Civil y el 39 de la Constitución. Bien, pero también hablando de propiedad están los derechos de autor. El artículo 470 del Código Civil nos da regula, mejor dicho, que el producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad general y por las especiales sobre esta materia, derechos de autor. Y ahí es donde le ruego que veamos, por favor, la propiedad intelectual y, por supuesto, que hemos referido, estoy buscando la ley de derechos de autor. Por favor, si es tan gentil, usted puede buscar el decreto número 3398 del Congreso de la República y allí sustentar el derecho de autor que se está desarrollado atendiendo el precepto 470 del Código Civil. Ley de propiedad industrial también podemos buscarla, por favor, el decreto 57/2000, que es la ley de propiedad industrial. Vamos ahora al tema de fruto de los bienes. El propietario de un bien lo es de sus frutos y derechos a cuanto se incorpora por accesión. Usted es dueño de un bien inmueble, todos los frutos que se produzcan dentro de ese bien son su propiedad. Y lo que por accesión, lo que se va agregando, que puede ser una construcción, que puede ser la incorporación de una maquinaria, y se recuerda también de algunos bienes como los semovientes, etcétera, que van a ser accesión, pero que se constituyen en bienes inmuebles dentro de su fondo. Corramos un poquito. De las limitaciones a la propiedad. Entendimos ya que la propiedad no es un derecho absoluto. La propiedad privada no es un derecho absoluto. Tiene limitaciones. Se extiende al subsuelo y sobresuelo hasta donde sea útil. Veamos si el artículo 473 nos explica un poco esta limitación a la propiedad. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Qué entendemos por subsuelo? ¿Qué entendemos por sobresuelo? El sobresuelo es exactamente la capa que se utiliza para las distintas actividades agrícolas. Incluso en la parte superior forestales, pero el subsuelo, ¿dónde empieza el subsuelo? No existe una definición. He buscado, no existe una definición. Tendría que ser en todo caso una conceptualización técnica para explicar a qué le llamamos subsuelo o dónde empieza el subsuelo. ¿A qué le llamamos? Entendemos que lo que está abajo del suelo. Pero, ¿será que la Constitución nos ayuda un poquito? Vamos a ir al 121. Vamos a ver por lo menos que nos indiquen o que salgamos de duda a quién le corresponde exactamente el subsuelo. Bienes de dominio público. La literal E del artículo 121
establece que son bienes del Estado, aló, entonces el subsuelo no es suyo, no es mío. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo, son bienes del Estado. Bueno, ¿estamos claros? El subsuelo es propiedad del Estado. Prohibiciones de hacer excavaciones, platicamos ya un poquito de eso, pero veamos que el Código Civil establece que en un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina, lo platicamos, sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño posterior. El deslinde y amojonamiento. Todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos, oiga bien, derecho de obligar a los vecinos, propietarios o poseedores, al deslinde y el amojonamiento, y según las costumbres del lugar y la clase de propiedad, a construir y a mantener a prorrata las obras que los separan. A prorrata, una división de los linderos, una separación equitativa, ¿ok? Si se construye una columna o una base de concreto para diferenciar un predio de otro, tiene que establecerse 50, fundirse, fijarse proporcionalmente 50% en cada parte del fondo que están deslindando y amojonando. Obligación de cerrar el fondo, 476, ya eso lo vimos. Cerrar, circular, para que no se genere daño de un fondo a otro. Prohibidas las construcciones cerca de edificios públicos. Por supuesto que están prohibidas. Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas, fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. Recuérdense que para poder obtener licencias de construcción hay que acudir a las municipalidades y allí es donde hacen valer esas prohibiciones que ya están enfocadas. ¿Cuál es la excepción? Las servidumbres. Si hay necesidad de construir una servidumbre, por supuesto, por utilidad o necesidad pública, pero eso se va a determinar atendiendo y resolviendo conforme reglamentos ya establecidos. Veamos el artículo 478. Las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal respecto a construcciones o plantaciones para mantener expedita la navegación de los ríos o la construcción o separación de las vías públicas o para las demás obras comunales de esta clase se determinan y resuelven por leyes y reglamentos especiales. Y a falta de esto, por las reglas establecidas en el Código Civil. Perfecto, vamos con el tiempo, creo que vamos ahí caminando. Veamos otros temas, por favor, si son tan amables. Gracias por su paciencia, por su tolerancia. Y continuamos viendo limitaciones a la propiedad. Construcciones no permitidas, ya hablamos del artículo 478, perdón, y veamos que también el Código Civil establece algunas limitaciones para construir. Nadie puede construir a menos de 2 metros, por favor. Por favor, veamos esto. Hay que tenerlo en cuenta que no solo para la preparación de privados, sino también en el ejercicio profesional se dan una serie de conflictos entre personas, entre vecinos, dueños de fondos o terrenos contiguos. Veamos que nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera. Aljibes, pozos. ¿Qué es el aljibe? Es un depósito grande de agua generalmente
que se establece para poder proveer a determinados vecinos, pero dice que está prohibido. Está prohibido a menos de determinada distancia. Pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos ni depósitos de agua ni de materiales corrosivas, sin construcción de las obras de resguardo necesarias y con sujeción a cuantas condiciones se prevengan en los reglamentos de policía y de sanidad. Dentro del poblado se prohíbe depositar materiales inflamables o explosivas, salvo que lo establezcan reglamentos especiales, e instalar máquinas y fábricas para trabajos industriales que sean peligrosos, nocivos o molestos. Entonces son construcciones no permitidas en fundos o inmuebles continuos. Prohibiciones de actos que dañen pared medianera. En primacía es necesario saber qué es o recordar, ustedes lo saben, qué es una pared medianera. Es la construcción que generalmente, que siempre se realiza con el consentimiento de dos copropietarios continuos, dos vecinos. Deciden construir una pared que abarca la mitad de su ancho a un predio y la mitad al otro. Es una pared medianera que está en medio de los dos terrenos. Pues hay prohibición de que se construya o que se dañe esa pared que le sirve de límite o amojonamiento, de división a dos predios. Veamos el 480. No se puede poner contra una pared medianera que divida dos predios de distinto dueño ninguna acumulación de basura, tierra, estiércol u otras materias que puedan dañar la salubridad de las personas y la solidez y seguridad de los edificios. No puede ponerse ni construirse sobre esa pared medianera. Tanto en estos casos como en los enunciados en los artículos anteriores, a falta de reglamentos generales o locales, se ocurrirá a un juicio pericial, es decir, para determinar por medio de peritos si se está generando daño a la pared medianera. No pueden plantarse árboles a menos de 3 metros de límite entre un predio y otro. No pueden a menos de 3 metros. Siembra de árboles cerca de heredad ajena. No se debe plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a distancia no menor de 3 metros de la línea divisoria. Si la plantación se hace de árboles grandes, y de 1 metro si la plantación se hace de algunos arbustos o árboles pequeños como los ornamentales, por ejemplo, cuyo desarrollo radicular no afecte al predio contiguo. Derecho a exigir que se arranquen los árboles. Sembraron un árbol y no se cumplió con dejar el espacio que ya leímos, existe la posibilidad de reclamar que sean arrancados esos árboles. Todo propietario puede pedir que se arranquen los árboles que existan a mayor distancia de las señaladas en el artículo que precede, si por la extensión de sus raíces amenazaren la seguridad de sus construcciones, lo que platicamos ya. El artículo 483, vean esta decisión o este supuesto sustantivo, esta norma. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos patios a donde llegan las ramas tendrá el derecho de reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre sus propiedades. Pero algo que es importante y que es de beneficio. Los frutos de las ramas que se extiendan sobre el predio del vecino le pertenecen a este.
si es dueño de Persea americana, o sea, de aguacates, y su árbol está sobre o llega sobre propiedad del vecino, todos los frutos que caigan o que estén dentro de ese predio le corresponden al vecino. Mejor atalar, mejor apodar y respetar para evitar que esos árboles afecten al vecino. Muy bien, frutos de ramas, ya hablamos que le correspondan a un árbol, si están en predio ajeno, le corresponden al vecino. Demolición de obra peligrosa o corte de árbol, la puede solicitar el afectado, por supuesto. Cuando exista una obra peligrosa o exista un árbol que esté generando algún tipo de riesgo, el artículo 484 establece: si un edificio o pared amenazare peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición para ejecutar las obras necesarias para evitarlo. Si no cumpliera el propietario, la autoridad podrá hacerlo demoler a costa de esto. Para ello hay que tramitar un juicio ordinario de demolición y pago de daños y perjuicios. Lo mismo se observará cuando algún árbol amenazare en caerse. Lo que ha sucedido, sucede en muchos fondos y principalmente en las áreas rurales, es que se siembran árboles cuyo desarrollo radicular y de todas sus ramas grandes, pongamos ejemplo eucaliptos, pongamos ejemplo algunos cipreses, Cupressus lusitanica, ciprés común, que estos generalmente tienden a desarrollar en demasía, ya crecen bastante. ¿Eso qué implica? Que existe un riesgo para el vecino que está a menos de la distancia que ya leímos. Eso lo que genera es el derecho al afectado a poder reclamar su corte. Muy bien, estamos entonces ya concluyendo con nuestra actividad de esta tarde, no sin antes suplicarles, por favor, si son tan gentiles, que vean los temas que vamos a ponerle para que como parte de las atribuciones que tienen, puedan ir resolviendo ya estas cuestiones que tienen que ver con el tema objeto de desarrollo. Conceptualice bien, usted ya puede conceptualizar bien cosa, uso, patrimonio, plenitud de dominio, nuda propiedad. Vean, todos estos temas fueron enfocados y creo que usted muy bien puede desarrollarlos. Gracias, jóvenes, por su paciencia, gracias por su tolerancia. Todos los temas susceptibles de ampliación en el tiempo que disponga en su preparación, usted puede hacerlo de manera que esté totalmente preparado para sus exámenes, su respectiva fase privada. Le reiteramos que es importante que vaya incorporando los decretos, las leyes que fuimos refiriendo, lo que hemos ido refiriendo en el desarrollo de esta y las clases anteriores. Además, también como una recomendación administrativa, que su inscripción y todos los trámites necesarios para que se le tenga en cuenta en estas clases virtuales, pues sean de una vez formalizadas en su respectiva sede de la Universidad Rural de Guatemala. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y les ruego que tengan en cuenta el desarrollo de este cuestionamiento que se les plantea como un mero resumen.